políticos han llegado aquí a Miami y se han iniciado en esta sociedad. Y hoy son excelentes graduados de las mejores universidades de este país. Han hecho carrera política, carrera empresarial, carrera de todo tipo allá. Y lo más importante, han dejado las cadenas y se han movido a la lucha internacional, sobre todo en eso que se llama Ginebra, ese capítulo de Ginebra. Y el que comenzó todo esto da la gran casualidad, porque siempre encontramos gente que nos ayuda. Vino a Miami un polaco, Janusz Lesinski. El señor Janusz Lesinski vino con su esposa y su hijo, unas inversiones en construcciones de edificios en Miami Beach, pero era dirigente de la Internacional Demócrata Cristiana en el Comité de Violaciones de Derechos Humanos de Ginebra, y contactó y buscó a un grupo de demócratas cristianos aquí y lo encontró, y le dijo a esas personas, a esos jóvenes en ese momento, qué había que hacer para llevar todas esas denuncias a Ginebra. Y así fue como nació Ginebra. Y el primer cubano que fue al espacio de la Internacional Demócrata Cristiana fue luego el embajador Armando Valladares. Y después fueron mucha gente, muchos presos políticos, muchas mujeres, dirigentes obreros, y hoy en día los que están yendo son los cubanos recién salidos de Cuba. Alcides Martínez Calzadilla es amigo de Por cierto, él fue que nos dio las medidas, etcétera, de las gavetas. Fue Tres Macío, como dijo el señor. Sí, que ha sido una de las cosas más reproducidas de Cuba, Mito y Realidad. En cuanto a que Castro es un genio de la maldad, sinceramente, tal vez los alemanes que sufrieron a Hitler opinen lo mismo, o los rusos que conocieron a Stalin y sufrieron con Stalin tengan la misma opinión. Hay una realidad: los malos siempre son peores para quienes tienen que aguantarlo. Muchas gracias por la paciencia. Mira, yo quiero disentir de una cosa que tú has dicho. Dijiste los de la brigada son unos héroes. Bueno, yo no voy a refutar eso como tal, pero para mí los héroes más importantes son esos 8.000 que estuvieron alzados sin recursos de ninguna clase prácticamente, que fueron abandonados. Realmente que ahí hay una gran, diría yo, no calumnia, pero una gran miseria desde el punto de vista de las autoridades que en este país pudieron ayudar a esas personas, a esos hombres que estuvieron alzados. Y quisiera hacer una referencia breve a una cosa que dijo Maritza, y que yo me atrevo a decir que se puede extrapolar al pueblo de Cuba. Ella dice, yo no voy a preguntarle la edad, que ella no conoció nada de lo anterior, ¿verdad? Pero que se dio cuenta que tenía que haber algo distinto. Cuando yo nací, ya Angelito estaba preso. Angelito estaba nací en 1963. Entonces, yo lo que me atrevo a decir que la situación que ella tuvo posiblemente se pueda extrapolar al resto de la juventud cubana, pero desgraciadamente lo que ocurre es que ante la imposibilidad, según ellos, de no poder hacer nada, la actitud es largarse, ¿verdad? Y ahí es donde está la clave para mí de toda la problemática cubana. Tenemos que buscar la manera de poder llegar a ese pueblo, porque ese pueblo en este momento sencillamente se siente desesperanzado, se siente que no hay futuro, que el único futuro es irse. Pero yo creo, como ellos muchas veces han dicho por ahí, dice que un pueblo unido jamás será vencido. Ellos han propiciado que no haya unión, ellos han propiciado que no haya líderes que se destaquen. ¿Qué es lo que sucede con los que más se destacan desde ese punto de vista? Van presos. Por eso es que Bisset va a ser muy difícil que salga de la cárcel. Quisiera añadir un pedacito, si me lo permite. Vamos a darle un chance a la señora, por favor. Ya tú hablaste. Mira, aquí hay uno de Isla de Pino que te puede hablar de que estuvo en Isla de Pino. Porque en lo que le iba a preguntar antes de que usted hablara, usted me la ha hecho más énfasis todavía a la pregunta que tengo. Usted menciona que el pueblo, que es un pueblo que no tiene información, ¿no? Que no sabe lo que está pasando. Y también comenta que
que sobre la pregunta de mi amiga aquí a la izquierda, que las damas de blanco, que mucha gente no sabe sobre las damas de blanco. Yo quisiera que ustedes los expresen. Y mi tío fue a Playa Girón. Yo llegué aquí en el 60, yo no viví ese infierno desde Cuba. Mi tío fue a Playa Girón, mi tío murió hace como 4 o 5 años, quizás algunos de ustedes lo fueron, Javier Sotolongo, le decían Pupito, pues estuvo en el Príncipe, etcétera, etcétera. Así que yo, por esa parte, yo he vivido por parte de mi familia, etcétera, ¿no? Okay. ¿Qué opinan ustedes de la posición que ha tomado el exilio cubano aquí sobre cortar la comunicación y las visitas a Cuba de los mismos cubanos que ir a visitar a sus familiares hasta ese extremo? Yo opino que hemos caído en las manos y en el juego de Fidel Castro. Hemos sido cómplices de lo que él quería. Ahora, esa es mi opinión, yo quizás esté equivocada, pero me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la falta de comunicación de aquí hacia allá. Mi impresión es que es algo positivo, que haya la comunicación. Porque mire, una de las cosas que él no ha podido destruir es la solidaridad familiar. ¿Ok? Y tenemos que tener presente el famoso principio. Primum vivere de inde filosofare. Primero hay que vivir y después filosofar. Entonces, si usted no vive, porque tiene que estar, que esa es otra habilidad muy diabólica del sistema. Él ha creado una situación donde todo el mundo tiene que estar preocupado de ver cómo alimenta ese día a la familia. Pero esa no es mi pregunta, doctor. Mi pregunta es la posición del exilio cubano aquí. Sí, pero voy a lo siguiente. Yo estoy de acuerdo que haya la comunicación. Ellos son terribles. Ahora, ¿qué papel hemos jugado nosotros aquí en Miami? Perdóname, yo voy a meter a escuchar. Pero me gustaría que Un momento. los presos me den su opinión sobre esto, si no le importa. Yo creo que los presos que lo han sufrido, me interesa saber su opinión sobre eso. A ver, Ángel. Con muchísimo gusto. Le doy mi opinión después. Con muchísimo gusto. En primer lugar, están yendo cientos de miles de cubanos a todo lo que la capacidad del gobierno cubano les permite. O sea, no hay límites actualmente para que vayan cubanos de Miami ni de ningún lugar a Cuba. O sea, no hay límite. El límite lo pone la capacidad que tiene el país nuestro de recibir a la cantidad de gente que quiere ir y que está yendo. Actualmente. O sea, ahora, a eso voy. O sea, si mañana me dejan ir, yo voy. Yo sencillamente voy, se lo digo así públicamente. Si mañana yo puedo ir a Cuba, voy. Sencillamente voy. Lo único que voy con la misma actitud que salí. Es lo único que yo... Por eso es que yo no critico nunca, y que me conocen públicamente, porque voy a muchos programas y mucha gente sabe que yo soy un hombre público, jamás he criticado al que va de viaje. A ver a sus familiares, que va a hacer la comunicación. Yo no lo critico. Yo creo que sí, que hay, que tiene, como dice Johnny, tiene su aspecto positivo. Pero también tiene un aspecto negativo, el que va a llevarle los dólares al gobierno de Castro a divertirse y a humillar a otros cubanos. Eso es un aspecto negativo. O sea que hay que tener un equilibrio en esto. Pero ya le digo, en este momento, no van más cubanos a Cuba porque sencillamente no tiene capacidad el régimen de recibirlo. Todo el que quiera ir va, ¿no? Está libre, ahora no puede ir todo el mundo, no, ni siquiera tiene una vez cada 3 años, ni nada de eso, ahora puede todo el que va desde que está. Actualmente, pero siempre ha sido así durante los últimos 50 años, no ha habido... No ha habido momentos, espérese, no, en los últimos 50 años, la mayor parte del tiempo el gobierno no lo ha aceptado. No, pero vamos a hablar de todo el tiempo, o sea, la mayor parte del tiempo hay una, o sea, eso crea una conciencia en el exilio, Eso crea una conciencia en el exilio, que tiene que ver con eso que yo he referido de la humillación. Bien, porque si usted ha estado tantos años no permitiéndome que los cubanos que quieren ir a ver a sus familiares, y se morían los padres y no lo podían ir a ver, porque el régimen lo permitía, entonces después, ¿por qué voy a aceptar cuando tengo que contribuir a la economía de ese país? Sí, eso hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Es un tema muy delicado. Yo personalmente, no voy a hablar ni como organización, yo trabajo con varias organizaciones a la vez. Personalmente, no tengo nada en contra que las personas vayan a Cuba por una razón justificada. Si van a Cuba a hacer algo noble, porque hay muchas personas, y lo critico muy fuerte, hay personas, incluso hasta en mi familia lo critico mucho, que van a Cuba
a hacer negocio, que están yendo a Cuba, a disfrutar de algo que no lo hacen aquí porque ni siquiera están trabajando. Hay personas que están yendo a Cuba que viven del gobierno, de la ayuda del gobierno porque ni están trabajando y van allá a hacerse los ricos. Eso es abusar contra sus propios compatriotas. Ir a Cuba luciendo cadenas y luciendo cosas que no pueden tener allá los cubanos. Ir allá a comprar y a entrar a hoteles que no pueden entrar los demás cubanos que viven allí, que ni siquiera tienen familia en el exilio. Eso es, yo lo considero hasta un acto criminal, porque eso es abusivo. Pero si un cubano vaya a ver a su familia, si tiene una justificación, como por ejemplo mi hija ha ido a Cuba a ver a su papá que está preso, pero mi hija no ha salido de esa casa, mi hija no ha hecho otra cosa que no haya sido cumplir un objetivo. Pero hay muchos cubanos que están desprestigiando la dignidad como un ser humano, está haciendo un acto injusto. Está desprestigiando a los propios cubanos que están haciendo algo por la libertad de Cuba. Déjame agregar una cosa. Aquí en el exilio existe una cosa que se llama Asamblea de la Resistencia, que es un grupo de organizaciones, y yo soy uno de los directores de esa alianza de organizaciones. Y nosotros tenemos una consigna que salimos a la calle y a veces algunos nos ha visto en las esquinas repartiendo flyers. Y ese flyer dice, si vas a Cuba, acuérdate, si llevas $100, acuérdate de darle $1 a un preso, al familiar de un preso. Y si vas a Cuba, lleva un documental, lleva un libro, lleva formación. Permítame un momentico, Angelito. Eso es productivo. Nosotros promovemos eso, que si vas a Cuba, haz esto. Pero no vaya a humillar al rey. Yo recuerdo, ahora Angelito me hace, así de pronto me recordaba cuando yo estaba en Cuba, luchando contra el régimen como opositora. Yo tenía visa para entrar a los Estados Unidos hacía muchos años, yo no quería venir a Cuba. No quería venir al exilio, porque mi objetivo era ese, que las cosas cambiaran en Cuba, que todo el mundo tuviera lo que hay en cualquier parte del mundo. Pero yo recuerdo que a mí me visitaron muchas personas, yo no los conocía. Eran personas que vivían en el exilio y eran cubanos o familias de cubanos. Y me llevaban medicina, me llevaban video, conversaban conmigo, me decían en qué te puedo ayudar. Eso nos daba un ánimo tan grande a nosotros, saber que no estábamos solos. Y eso es lo que yo quiero y lo que quieren las organizaciones hoy en día aquí en el exilio, que cuando vayan a Cuba visiten o a una dama de blanco o a un familiar de un preso. Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Si tienes el coraje. Sí, sencillamente. No, se puede hacer y mucha gente lo hace. Tienes que tener el valor. Yo me sentía tan importante, yo me sentía tan orgullosa de que alguien de aquí, un cubano cualquiera, que no tenía necesidad de nada de eso porque lo tenía todo aquí en el exilio, me fuera a visitar a mí. Solamente con que visite a un familiar de un preso, ya eso está haciendo una cosa grandísima por Cuba. Porque no estás yendo a hacer lo que el régimen quiere, estás haciendo lo que quiere una persona cualquiera del pueblo. Buenas noches. Yo quería preguntar a la señora, en el momento que usted cae detenida, cae presa, como usted dice, bajo investigación, ¿cuál fue la reacción de sus amistades cercanas, de los vecinos de su barrio? ¿Hubo manifestaciones de apoyo? O yo sé que en el caso de Cuba te desacreditan y amenazan incluso a las personas que viven contigo. ¿Le dieron la espalda? ¿Se manifestaron abiertamente o se manifestaron secretamente su apoyo? ¿Cuál fue la reacción del mundo que la rodeaba? Mira, las personas que vivían alrededor mío, como yo vivía en ese mismo lugar durante muchos años desde que era pequeña, todo el mundo me conocía. San Miguel del Padrón. Yo vivía en una finca, pero en el mismo pueblo. Todos los vecinos y la gente en las escuelas me conocían desde que yo era pequeña. Todo el mundo sabía cuál era la forma de ser mía y de mi familia. Al yo caer presa, muchas personas me mandaban noticas y me mandaban saludos con mi familia porque nadie puede ir a verte, solamente un familiar. Cuando yo salía, las personas, era bien bonito. Me decían, Marisa, de verdad que lo que tú haces yo no me atrevo a hacerlo, pero te apoyo. Es decir, lo que tú haces es bien lindo y ojalá yo pudiera hacerlo. Yo no lo hago, pero te admiro. Llegó el momento en que la gente me decía eso. Al principio tenían miedo, se alejaban de mí. Tenían miedo de ir a la finca, tenían miedo a tener contacto con uno, pero después, con el paso del tiempo, viendo que yo caía presa, volvía a salir, volvía a caer presa, salía mucho en Radio Martí, la gente iban escuchando que me llevaban presa por gusto, simplemente porque yo ponía una bandera en la puerta de mi casa. Simplemente porque yo iba